Proceso de audio. Toda la verdad. Bienvenidos a este tutorial que a continuación develo para ti. Espero que sea de mucha utilidad. Antes de entrar al mismo, quiero que escuches esta promo. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. La magia de una canción puede hacer que viajes en el tiempo. Que viajes en el tiempo. Clásicos en primer lugar. Con los mejores clásicos en inglés y español. Por Girasol Estéreo 102.3. Domingos de 7:30 a 10 de la noche. Produce Gerson Mesa. Clásicos en primer lugar. A hacer la voz, a grabar la voz, a editarla y a ponerle fondo. Es el tutorial que te traigo a continuación. Pero más que todo es procesarla, Porque si hablamos de ponerle efectos, fondos musicales, ya todo el mundo sabe, Entonces, yo creo que vamos a centralizarlos en la segunda parte, que sería procesar la voz. Y ese es el promo y esta es la voz en off. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. Una voz en off totalmente vacía, simple, no tiene nada de trascendental. Bien, ¿por qué abro Adobe Audition 3? Esa es la pregunta que ustedes se pueden hacer de entrada. Pues es una herramienta importantísima esta de Adobe Audition 3 por un plugin, solo por un plugin, escuchen bien, solo por un plugin que tiene este Adobe. Si se van a efectos, si le dan amplitud y compresión y le dan Dynamic Process, se van a encontrar con este que se llama Compander, así nomás, no sufre ningún cambio, miren, aquí vienen las propiedades, la limitación de la banda, el ataque, el tradicional y el gráfico. Ese plugin, a diferencia de el Adobe Audition, que lo tengo aquí, amplitud y compresión, dice ser lo mismo, pero no lo es. Cuando ustedes utilizan el mismo Compander de este Adobe Audition, cualquiera que sea de los CC, del CS6, vaya. El 3.0 tiene ese mismo preset, pero lo tiene muy mejorado, Porque si ustedes se fijan en la curva, no es lo mismo. Con el Adobe Audition 3, no es lo mismo. Aparente ser, pero no. Yo he hecho incluso ajustes con Adobe Audition el 2026 y no sale igual. Entonces, para este tutorial yo voy a ponerle aquí ese Compander y en el teclado voy a irme a darle F3. Dos veces, Guardo el audio. Lo voy a guardar donde tengo este en el escritorio. Y aquí le vamos a ir dando 1 para identificarlo el uno con el otro. Yo no escuché la voz en el Adobe Audition 3 porque está desconfigurada mi interfaz con los drivers o el motor de reproducción con Adobe Audition 3. Significa que si lo modifico, entonces se acaba el tutorial. No voy a hacer el tutorial. Entonces, 2 veces le apliqué ese efecto allá. Y si ustedes tienen duda cuál es el sonido de este audio, el antes y el después, pues lo voy a sacar aquí de dudas. Clásicos en primer lugar. Es la voz totalmente plana. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy
y a la historia mañana. Esta es la voz en off. Esta ya pasó por 2 filtros que fueron los que aplicamos en el Adobe Audition 3. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. ¿Cómo te das cuenta? Lo que le dio las 2 veces que le apliqué fue consistencia, eso es todo. De ahí no tiene mayor repercusión. Voy a verme aquí este rack que yo tengo que se llama Voz Gruesa. Yo tengo trabajando algunos plugins para este tipo de voz. Para este tipo de voz. ¿Por qué para este tipo de voz? Bueno, en la intención que yo les puse aquí del promo de los clásicos es que lleva eso de una voz totalmente impostada. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia. Entonces, bajo ese concepto está este rack para que le dé un matiz muy personal. Los primeros efectos que yo utilizo para modular esta voz, es bien difícil de conseguir este plugin. Es carísimo. El Lexicon. El Lexicon me permite a mí hacer algunas ajustes en el pitch. Porque así como lo ven ustedes, pitch shift. Este pitch me permite a mí modificar mi voz de la manera que yo quiera. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. Como yo quiera, ¿eh? La magia de una canción Puede hacer que viajes en el tiempo. Que viajes en el tiempo. Clásicos en primer lugar. ¿Cómo hice el promo? Pues yo lo manejé en 3 y 4. Entre ese nivel porque es bueno, mejor que sea más, que suene naturalita tu voz, sino que suene tan impostado, ¿eh? Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Si yo le doy aquí en porcentaje, cambia a los semitonos. Mire, es como que si fuera la música, pero si yo se lo quito, cambia a la voz en off para radio. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. Ahí va. No nos vamos a centrar mucho porque este es un plugin pitch que no lleva mayor cosa. En estos 2 botoncitos, pues, yo no los toco, quedan así nomás. Lexicon es un plugin buenísimo y muy cotizado. Les aseguro que si se lo llegan a comprar les va a costar el ojo de la cara. Dexide es otro plugin que me le da a mí bastante robustez a mi voz, especialmente en ese tono. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. La magia de una canción puede hacer que viajes en el tiempo. Ahí está. En esta parte de aquí podemos activar la ventanita para ir viendo el desarrollo de los tales plugins. Ya lo voy a ir cerrando para que me dé espacio aquí en la pantalla para que ustedes vayan viendo las diferencias. API es un ecualizador de Waves. Este es el más reciente de... Bueno, no cambia nada en todo su aspecto fisiológico o de así... ¿Qué les digo? Pues de colores, de estilos. Sí, de pronto pues hay algunos skins, pero este no trae nada de skins. Este conserva su captura, su pantalla original. Ok. Se lo activamos el API. Y vean ustedes cómo incrementa la onda, ¿eh? Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. Aquí suena mejorado. La magia de una canción puede hacer que viajes en el tiempo.
que viajes en el tiempo. Bueno, vamos al siguiente. Todos conocen este plugin, lo trae Wix. Este se llama Maserati. Hay que tener cuidado con este. De los plugins que más le tengo miedo yo a los de Wix por la forma de cómo, en vez de mejorar tu calidad de vocal, te la puede arruinar, es el Maserati. De la forma que se usa, hay que tenerle cuidado. Yo aquí lo tengo desactivado porque al menos Maserati creo que no lo utilicé en esa voz que yo hice en el promo que ustedes antes escucharon. Pero es muy saludable ponérselo a una voz para que agarre presencia, para que tenga esa consistencia, ese poder y que suene como lo que queremos, voz en off de locutor. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Al Maserati donde deben de cuidarle es el punto del outputs y el sensitivity, sensibilidad. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de él está aquí en la sensibilidad. Imagínense ustedes se pasan a mitad de volumen, entonces aquí les muestro cómo pueden, miren, comprime demasiado, o sea, elimina picos demasiado exagerados. Los 80s. No creo que lo haya utilizado Maserati, pero en todo caso está aquí en el rack para que cumpla algunos requerimientos que yo necesito para mi voz. Acuérdense que mi voz es media, Vamos al siguiente, R-Bass. R-Bass también es de Wix y lo pueden encontrar en todas sus versiones. Acá pues tiene este complemento. Los 80s, los 90s. Como se dan cuenta y escuchan, el poder de este subwoofer está en un -2 y en un 50 a -4.8 para que no sature y no se vaya a pelear con la canción de fondo que le voy a agregar. Activamos el siguiente, que es un R-Box, fiel amigo y compañero mío en las ediciones para radio. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Me ayuda a mantener los niveles de compresión de una manera muy dinámica. Xbox. Xbox también es un plugin que yo utilizo muy común en las promos para radio. Esta configuración que ustedes ven aquí. Y lo tengo configurado con apenas dos presets. En la tonalidad y en el SFX, que es un simulador de tubo. Los 80s. Los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Y entonces a partir de aquí ya se están incrementando los picos, se está pegando en rojo. Obvio que es un proceso de que yo tengo que ir perfeccionando al final de la edición. Yo tengo que dejar esos picos que no queden pegando ahí. Xbox normal también es uno de los plugins que le ayuda a la incorporación de la dinámica del audio para que escuche mejor, prácticamente es con una estereofonía amplia. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Y como les dije anteriormente, pues hay que tener cuidado con los rojitos, con los piquitos rojos. R compresor estéreo también es de Wix y ustedes lo pueden encontrar en los paquetes de esta industria. Este último se lo apliqué aquí en el cierre de la cadena porque este me ayuda a regular todo el volumen de mi proyecto. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Y como ustedes se dan cuenta, pues ya este compresor ayuda a quitar los picos. Como se dan cuenta, Maserati está deshabilitado. Si yo habilito Maserati, vean ustedes la transformación de la onda. Por eso les digo que Maserati es un buen plugin, pero yo particularmente le tengo bastante pavor porque es un plugin muy demasiado fuerte. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana.
Necesito darle pero un pequeñísimo cambio aquí. Pero es minúsculo, ¿eh? Lo voy a hacer con este plugin de delay de FabFilter. Aquí. Y voy a utilizar este Timeless. Timeless. O Timeless, como usted le quiera decir. Y aquí están los medios. Y están los modernos. Está el multitap y está el moderno. Yo utilizo más el moderno o cualquiera de estos. En este caso, pues el multitap. Cualquiera de los dos. Voy a irme al primero. Al medium. Y aquí, donde ustedes ven estos botoncitos que se white, mix, entonces le bajamos hacia atrás con cuidadito y le damos una pequeña previa para ver qué resultado nos arroja. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Clásicos en primer lugar. La magia de una canción puede hacer que viajes en el tiempo. Que viajes en el tiempo. Clásicos en primer lugar. Con los mejores clásicos en inglés y español. Por Girasol Estéreo 102.3. Domingos de 7:30 a 10 de la noche. Produce Gerson Mesa. Clásicos en primer lugar. Es más que suficiente. Le damos a aplicar. Y una vez aplicada la onda, ya nos quedaría la voz para trabajarla a la manera que querramos para darle la transformación. En este caso, pues, la aplicación de efectos especiales, camas musicales. Y así. Aquí ya está en el multitrack y aquí ya nosotros podemos meterle lo que serían camas musicales. Y lo que yo les dije anteriormente en el inicio del tutorial es que cómo queda en el antes y el después. Este ya es el después. Es la misma voz. Pasaré para acá. Es la misma voz. Esta es la voz. Voy a pasar la voz totalmente flat plano. Que sería este. Esta es la voz. Esta es la procesada y esta es la editada. Aquí tenemos en azul. Voy a pasarlo a la parte de arriba. Vamos a utilizar el orden alfabético. Así. 1, 2, 3. Esta es la voz en off. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Esta es la voz ya procesada. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Y esta es la que ya tiene efectos y música. Los 80s, los 90s y los que suenan hoy y a la historia mañana. Bueno, ustedes ven que de una simple voz paso a esto y luego a esto. ¿Por qué no hago la edición? Porque no tiene caso, porque ya todos sabemos cómo se ponen las cortinas musicales, qué tipo de efectos se pone, qué tipo de cortinas, entonces no es trascendental. Esto de comprimir la voz sí creo que era elemental mencionárselos. Sigan los procesos, así como lo hice yo, y así les va a quedar. Traten de impostar un poquito su voz una vez que van a transformar su voz para que les quede un poquito profesional. Si tienen lío por la adquisición de plugins, aquí en la descripción del video está mi WhatsApp. Está también un link a través de PayPal donde tú puedes conseguírtelos. Yo te los doy totalmente baratos. Y ya es prácticamente tienes la mesa servida con el plato fuerte de la edición de este tutorial. Espero que le saques provecho y por favor comparte nuestro contenido.